voy a hablarles de la antimasonería. Me gustaría leerles una cosa. La masonería es en gran parte responsable de que el satanismo esté ahora presente en Occidente como no lo había estado nunca. Existe un vínculo fortísimo entre masonería y posesión diabólica. La masonería es del bando de Satanás y me consta que la adoración a Satanás en las logias es un hecho. La ideología de género es el gran instrumento utilizado por los masones para arrancar lo que queda en la sociedad de cristianismo. El peligro de la masonería no se reduce a su relación con el culto a Satanás, sino que esta secta está detrás del intento de destruir todo el orden religioso y civil y los principios cristianos que han contribuido a forjar la civilización occidental. Esto que les acabo de leer no es ni lo más brillante, ni lo más lúcido, ni lo más surrealista, ni lo peor intencionado, ni muchísimo menos lo mejor informado que se puede encontrar por ahí sobre el descrédito de la masonería en España. Es nada más que una de las cosas más recientes, al menos a fecha de hace unas semanas. Pertenece a las declaraciones que hizo al diario digital La Gaceta del Grupo Intereconomía el por tantos motivos ilustre profesor don Alberto Bárcena Pérez, profesor de Historia de la Universidad Católica San Pablo CEU, tras una conferencia que dictó hace tiempo en Madrid sobre doctrina de la Iglesia Católica y su relación con la masonería. Me propongo demostrarles a ustedes durante esta clase que el señor Bárcena no sabe lo que dice. No lo tomen como un insulto porque no lo es. Es verdad que no sabe lo que dice. Para ser más precisos, no sabe por qué dice las cosas que dice, que no tienen nada de nuevas ni de originales. Algunas de sus afirmaciones están ya en documentos de principios del siglo XVIII, pero no sabe por qué las dice. Se limita a repetir lo que han dicho otros desde hace cientos de años, sin comprobarlo, sin documentarlo, sin analizarlo, sin compararlo en absoluto con la realidad, que ha cambiado mucho desde que se inventaron esas frases que repite el señor Bárcena. Con la misma contundencia y el mismo respeto a la verdad que usa para repetir esas cosas que repite sobre la masonería, el señor Bárcena podría afirmar que la Tierra es plana y que 50 kilómetros al oeste de La Coruña, en Galicia, se abre un abismo lleno de monstruos que se tragan enteros a los barcos que se pierden por allí, por pecadores. Esto mismo se decía completamente en serio hace unos pocos cientos de años. Nadie sabía entonces, en la Edad Media, que había lugares en el planeta que luego se llamarían Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Perú y otros muchos, y que hoy estaríamos aquí en Madrid hablando con ellos y para ellos. Pues lo que dice el señor Bárcena es igual de sensato y fiel a la realidad. Pero lo repito, él no sabe ni lo que dice, ni por qué lo dice, ni quién inventó esas cosas que él repite en las conferencias que da. Lo que pretendo contarles hoy es cómo se construyen, sobre todo en España, esas cosas que dice el señor Bárcena. De dónde proceden, cómo se van elaborando, cómo los improperios se van acumulando a lo largo del tiempo y cómo llegan a cristalizar en ese disparate que les acabo de leer y que ya no es un argumento, una crítica, un reproche sobre algo concreto, sino un puro delirio indigno de un profesor al que se supone que le pagan por explicar a los alumnos hechos constatables y no cuentos, sean de brujas o no lo sean. Cuentos que, repito esto porque es muy importante, él se limita a repetir sin saber de dónde salen ni por qué los dice. Digo que voy a contarles todo esto, sobre todo en España, porque la masonería española
aunque tiene muy claras peculiaridades, se parece en lo esencial a otras masonerías, tanto europeas como hispanoamericanas. Hay muchos puntos de semejanza, también los hay de distancia. Pero la antimasonería no. La antimasonería española tiene unas características propias que no se dan en ninguna otra, por lo menos con tanta intensidad, y que proceden de la historia de nuestro país, de su evolución social a lo largo de los siglos y de lo que podríamos llamar la deriva de su pensamiento político-religioso, como ahora veremos. Les pongo de un modo extraordinariamente resumido en antecedentes. En 1717, hace ahora 3 siglos exactos, o casi exactos, se reúnen en lo que hoy llamaríamos un reservado de una cervecería de Londres unas cuantas personas, seguramente no más allá de 12 o 15, y acuerdan fundar la primera gran logia de la historia, esto es, la primera federación de logias masónicas previamente existentes. Es la Gran Logia de Londres y Westminster. Las logias masónicas existían en casi toda Europa desde la Edad Media. La palabra masón, esto lo hemos repetido varias veces en este curso y en el pasado, significa albañil. Y aquellas logias eran los lugares en que se reunían aquellas cofradías, hermandades, corporaciones, guildas, más tarde gremios, o como quieran ustedes llamar, aquellas agrupaciones profesionales de gente que se dedicaba a la construcción y que poseían un secreto muy codiciado. Sabían cómo levantar un edificio, un puente, un palacio y sobre todo una catedral, que era la edificación más prestigiosa de aquel tiempo, sin que se cayese, o al menos sin que se cayese demasiadas veces, lo cual era verdaderamente complicado. Aquellos masones, Franc-Maçon, Freemasons, Freimaurer, Liber Muratori, Pedreiros Libres y otras denominaciones semejantes en cada idioma, conservaban el secreto de lo que entonces se llamaba el arte real, que era el de la arquitectura. La más noble de las artes porque para ponerla en práctica se necesitaban a casi todas las demás. Hacían falta matemáticos, geómetras, físicos, plomeros, vidrieros, carpinteros, dibujantes, pintores, tejedores, curtidores, prácticamente todo lo que sabían hacer las gentes de las ciudades. Y aquellos masones que sabían hacer cosas que nadie más sabía hacer, y eso estaba muy bien pagado, y que eran de los muy pocos que viajaban constantemente de un país a otro, solos o en grupos, y aprendían todo lo que veían, acabaron creando algo más que corporaciones profesionales de canteros o albañiles o constructores. Generaron en sus logias una manera de comportarse, una forma de vivir, casi una filosofía que les singularizaba y les distinguía y les hacía distintos de todos los demás ciudadanos. Esto se ve en las normas, estatutos y reglamentos que se daban a sí mismos y que nos dejan ver casi una sociedad aparte o una sociedad dentro de otra sociedad, en la que tenía mucha importancia la simbología, la tolerancia, la lealtad, el buen comportamiento moral y en determinados casos incluso la alquimia, el esoterismo y diversas variedades de lo que hoy llamaríamos investigación científica, que en realidad es lo que era. Todo esto dura hasta que en el Renacimiento dejan de construirse catedrales y ya cualquiera puede estudiar arquitectura en las universidades. El secreto de los masones deja de serlo y aquellos constructores medievales se quedan sin trabajo. Pero muchos de ellos, o algunos de ellos, dependiendo de los lugares, deciden no desaparecer, sino cambiar. Conservan la estructura de sus logias, su forma de relacionarse, su jerarquía interna, su forma de vida, su filosofía, sus costumbres, las ceremonias y ritos que habían ido elaborando a lo largo de los siglos y su manera de entender la vida, que era mucho más tolerante y comprensiva que la de la inmensa mayoría de sus conciudadanos. 14. Y decidieron admitir en las logias, en unos sitios de una manera y en otros de otra, a gentes que no pertenecían al oficio de la construcción, pero que sí querían participar de esa forma de ver las cosas,
de esa exigencia moral, de esa búsqueda de la excelencia, como se dijo ayer, de ese humanismo, por entonces se inventa la palabra, y de esa espiritualidad profunda que tenían los masones. Son los que se llamaron masones aceptados. Y aquí llega lo fundamental. De los masones que se reúnen en aquella cervecería de Londres en aquella tarde del día de San Juan de 1717, hace ahora 3 siglos, muy pocos eran albañiles o arquitectos. ¿Quiénes eran aquellos y otros que se reunían en las logias? Pues eran burgueses, eran comerciantes, empresarios, militares, pero en una sorprendente cantidad de casos eran sabios. Filósofos, científicos, geógrafos, investigadores, pensadores, ilustrados que querían, que necesitaban encontrar un lugar y una organización en la que pudiesen hablar libremente, conversar, intercambiar ideas en libertad a salvo de la vigilancia de los 2 poderes que se ocupaban de que la gente no pudiese hacer eso, que eran la policía y la iglesia. Aquellos masones, en primer lugar, aceptaban a todo el mundo que cumpliese sus normas de respeto, convivencia y tolerancia, sin preguntarles en qué Dios creían. Y tampoco tenía mayor importancia si eran partidarios de los Hannover o de los Estuardo, o del despotismo ilustrado, del parlamentarismo incipiente, del elector de Sajonia o del de Baden-Württemberg. En las logias no se hablaba de religión ni de política. Eso estaba prohibido y lo sigue estando hoy. En las logias se buscaba el intercambio respetuoso de ideas, no la imposición de unas ideas sobre otras. Se buscaba que los que allí se reunían aprendiesen unos de otros, se hiciesen mejores personas, contribuyesen al perfeccionamiento de la sociedad sin el estorbo, porque era un estorbo, de las fidelidades políticas o de las creencias religiosas. Y así había católicos, judíos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos y en algunos casos con toda naturalidad también musulmanes, porque lo importante no era en qué Dios creyesen ni cómo le llamasen, sino que aprendiesen de los demás, que se respetasen unos a otros y que contribuyesen todos juntos a hacer de este mundo un lugar algo más vivible. Eso, naturalmente, era un disparate. Eso no se podía consentir. La Iglesia Católica lo prohibió casi en cuanto se enteró. Aquello de que los católicos se reuniesen con los judíos y con los protestantes en amor y compañía como si todos fuesen iguales, como si hubiese que respetar por igual a todas las personas sin tener en cuenta su religión, era una herejía imperdonable, más que nada porque socavaba la autoridad de la propia Iglesia. Ya se sabía que extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y además, aquellos sinvergüenzas hacían ceremonias. Y es verdad que se decían creyentes, pero antes o después empezó a correrse el rumor de que habían inventado un Dios nuevo. Eran, por lo tanto, herejes, carne de hoguera. Un Dios de pacotilla que le llamaban el gran picapedrero, el gran carpintero, el gran archipámpano, el gran circunspecto, algo así. Había que prohibirlo inmediatamente. Eso la Iglesia. Y el poder civil, el rey o el príncipe, o el burgomaestre, o cualquiera que fuese la autoridad, que vivía en prácticamente toda Europa, la única relativa excepción era Inglaterra, la época del despotismo ilustrado, tenía serios motivos para alarmarse al ver cómo aquellos burgueses, que se llamaban a sí mismos masones, y aquellos nobles, que también se llamaban a sí mismos masones, nobles muchos de los cuales eran amigos del rey, y esto era lo más peligroso de todo, porque las únicas conspiraciones de las que nunca te enteras son las que preparan tus amigos. Se reunían con cierta periodicidad, con cierto misterio y ceremonia, se disfrazaban de albañiles, que hay que ver también, y no estaba nada claro qué hacían allí metidos ni a qué se dedicaban. No lo controlaba la policía, no estaban nada claras las lealtades políticas y eso era demasiado pedir. También había que prohibirlo inmediatamente. Y lo prohibieron. De ahí que los masones se reuniesen en secreto, como en la Edad Media. Pero ya no buscaban preservar su secreto profesional, el de levantar catedrales.
ahora trataban de proteger, gracias al secreto, algo tan valioso y tan peligroso como la libertad de pensar. Como he dicho antes, la primera gran logia, es decir, la primera estructura organizativa seria de aquellos masones ilustrados, se funda en Londres en 1717. 6 años después, en el 23, se redactan y se aprueban sus primeras normas, las llamadas Constituciones de Anderson, de las que nos hablaba Javier hace un momento. En muy pocos años, el éxito de la masonería fue fulminante en toda Europa. Se puso de moda. Y la reacción de los poderes que se sentían amenazados fue igual de fulminante. En Holanda se prohibió la reunión de las logias en 1735. Estamos hablando de países que no son católicos. En Ginebra en el 36. En el 37 el rey de Francia, Luis XV, prohibió también la masonería, pero un poco de mentirijillas, porque él mismo, o eso se dice, había recibido los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro en la logia que se había formado en la corte y que se llamaba la Chambre du Roi, la Cámara del Rey. Otras prohibiciones fueron apareciendo en diversos países hasta que en 1738, apenas 15 años después de las Constituciones de Anderson, Lorenzo Corsini, el ascénico y malhumorado Papa Clemente XII, publicó la Constitución Apostólica In Eminenti Apostolatus Specula, la primera bula pontificia contra los masones en la que se les condenaba a la excomunión. Al año siguiente, en 1739, el cardenal Giuseppe Firrao, secretario del Estado del Vaticano, les condenaba sencillamente a muerte. ¿Para qué vamos a andar perdiendo el tiempo con tonterías? Pero vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia prohíbe la masonería? ¿Con qué argumentos? O al menos con qué pretextos. Atiendan ahora, por favor, porque esto es esencial. En la bula de este Papa Corsini, Clemente XII, están los argumentos, de algún modo hay que llamarlos, esenciales que la Iglesia repetirá papa tras papa casi hasta hoy mismo. Son los siguientes. Primero, se reunían en conventículos y en secreto. Luego, algo malo debían de andar haciendo. Evidentemente el Papa no sabía qué, pero seguro que era malo. Por cierto, esto de los conventículos a mí me fascina. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en un conventículo. Yo no. Tengo muchísimas ganas. Si alguno conoce un conventículo, por favor, que me pase la dirección. Porque tiene que ser maravilloso reunirse en un conventículo. Yo no me lo imagino. Pero bueno, conventículos. Segundo argumento del Papa Corsini. Entraban allí hombres de cualquier religión y secta, lo cual era evidente signo de herejía. Fuera de la Iglesia no hay salvación. 3. Cito textualmente. Han excitado en las almas de los fieles tan graves sospechas que la afiliación a tales sociedades es considerada por los hombres prudentes y honrados como signo de depravación y perversión. Traducción al castellano. Mucha gente dice que son malos. La lógica del argumento que puede usarse contra cualquier cosa o persona, siempre que uno tenga la suficiente desvergüenza como para atribuir a otros, no se sabe a quién ni a cuántos, hay gente que lo dice, lo que él mismo piensa y echarlo a rodar es tremenda. Su santidad estaba, fíjense bien en esto, legitimando la calumnia. Así de claro. Cuarto argumento, que es el fundamental. Con todo lo anterior, los masones ponían en peligro la tranquilidad de los estados al mismo tiempo que la salvación de las almas. Expliquémoslo más claramente porque esto es fundamental. Estamos juntos en esto desde hace muchísimos años, está diciendo el Papa Clemente a los reyes. Si vienen a por nosotros, van a por vosotros también. Si nos desobedecen a nosotros, os desobedecen a vosotros también. Llevamos siglos compartiendo el poder amistosamente, aunque alguna vez hayamos tenido nuestras cosas. Nosotros os coronamos, os ungimos y bendecimos y proclamamos que sois reyes por la voluntad de Dios. Vosotros, a cambio,
nos protegéis, nos alimentáis, prohibís que se comercie con nuestras tierras y propiedades, nos libráis de impuestos, nos concedéis el monopolio de la enseñanza y os arrodilláis ante nosotros delante de todo el mundo. Somos cómplices desde Constantino el Grande. Si estos masones, o quien quiera que sea, se insubordinan, nos desobedecen, cuestionan nuestra autoridad, niegan que solo nosotros estemos en posesión de la verdad o abrazan a quienes nosotros condenamos, os están atacando también a vosotros. Y en realidad da lo mismo que seáis católicos romanos, protestantes, anglicanos, calvinistas o cualquier otra variedad de la cadena alimenticia del ser humano. Lo que os dé la gana, el poder es el mismo en todas partes. Así que más os vale tener cuidado. Este argumento, sin duda el más sincero y verosímil de toda la bula de Clemente XII, será repetido invariable en su descarado fondo y cada vez más angustiado en la forma por 8 papas más hasta las lindes mismas del siglo XX. El efecto de la bula in eminenti de Clemente XII es distinto según los lugares. En Inglaterra no tiene ninguno. La aristocrática masonería británica logrará pronto que el rey o su familia, el rey desde Enrique VIII es a la vez jefe de la Iglesia anglicana, acepten la jefatura máxima de la propia masonería. Y así hasta hoy. Problema resuelto. En Francia, su efecto se atempera bastante por las pocas ganas de buscarse más problemas que tenía Luis XV. En lo que hoy es Alemania, depende de la voluntad de cada rey y príncipe, que había un montón. En realidad eso es lo que ocurre casi en todas partes, pero en España es otra cosa. España, queridos amigos, es la tierra de María Santísima. Todos lo sabemos. Es un país que no produce empresarios ni comerciantes, sino santos. Que apenas da sabios ni filósofos, pero en el que abundan los místicos. España es el país en el que el rey, cuando va por la calle, manda detener su carruaje para arrodillarse ante el paso de un párroco que lleva el viático detrás de un monaguillo que toca la esquila. España es el país que tiene la Inquisición más fuerte del mundo, Inquisición que se las ve y se las desea para distinguir entre la enorme cantidad de gente que ve visiones y oye voces a los santos de los farsantes, a los herejes de los alumbrados, que es como se les llamaba aquí ya en el siglo XVI. España es el país del mundo en el que más poder real y efectivo tiene en la sociedad la Iglesia Católica, más que en Italia. Y así ha seguido siendo hasta hoy. España es el país en el que se ha inventado una expresión popular que no existe en otros idiomas: ser más papista que el Papa. Y España gira ahora, en 1738, cuando Clemente XII escribe su panfleto en su bula, en la órbita francesa, políticamente hablando. Tiene un rey francés que se llama Felipe, que es nieto de Luis XIV y que procura no pisar la calle por lo mal que huele la cochambre del país en ruinas. Ese rey melancólico y depresivo, Felipe V, intenta reformas ilustradas, pero en realidad deja el gobierno en manos de su segunda esposa, la indescriptible Isabel de Farnesio, y de su ministro preferido, Giulio Alberoni, cardenal de la Santa Chiesa Romana. España obedecerá al Papa. España perseguirá a la masonería. La persecución comienza en realidad unos años después, cuando el siguiente Papa, Próspero Lorenzo Lambertini, o sea, Benedicto XIV, siga los pasos de su antecesor y promulga la bula Providas Romanorum Pontificum de 1751. El nuevo Papa Lambertini repite la condena y excomunión de su antecesor, muchas veces copiando sin disimulo las mismas frases. Esto no es una costumbre de los chicos de bachillerato de ahora, lo de copiar y pegar de Wikipedia, ya lo hacían los papas, es una vieja costumbre vaticana. Y ordena de nuevo los argumentos contra la masonería. Repito, argumentos contra la masonería. ¿De qué se nos acusa? Que son los siguientes. 1. En la masonería se reúnen hombres de todas religiones, eso está mal.
2, lo hacen en secreto, eso está peor. Tercero, los reunidos juran preservar ese secreto mediante fórmulas terribles. Bueno, bien. 4, esas sociedades no son menos contrarias a las leyes civiles que a las normas canónicas, ya que toda reunión que no está expresamente autorizada está prohibida. Es la misma advertencia que Clemente XII, quien ataca a la Iglesia ataca al Estado y al revés. Por eso se pide expresamente la ayuda del brazo secular, de las Fuerzas Armadas, que dependen del poder civil. Y quinto, otros príncipes la han condenado ya, lo cual es un argumento desde luego maravilloso. Y sexto, esas sociedades gozan de mal concepto de las personas prudentes y honradas. En España, el nuevo rey Fernando VI no tarda ni mes y medio en reaccionar. Como consecuencia, el primer texto legal antimasónico y constatable que se publica en España y que tiene un decisivo interés para este análisis es la ordenanza promulgada por el rey el 2 de julio de 1751, que comienza así. Esto lo escribe el rey Fernando II. Bueno, bien, lo firma. Hallándome informado de que la invención de los que se llaman francmasones es sospechosa a la religión y al Estado, y que como tal está prohibida por la Santa Sede bajo excomunión, y también, en segundo lugar, por las leyes de estos reinos que impiden las congregaciones de muchedumbre, no contando sus fines e institutos a su soberano, tal. Vamos viendo algunas cosas. La primera es que la persecución a la masonería en España comienza por orden del rey, como no podía ser de otro modo, pero por instigación eclesiástica. El primer y más importante argumento de Fernando VI para prohibir la masonería es la condena pontificia. Sin esta es casi impensable imaginar que el rey hubiese usado contra las reuniones masónicas las normas civiles contra las congregaciones de muchedumbre. Imagínense ustedes a su majestad prohibiendo también, si quería, las bodas y los bautizos, que son congregaciones de muchedumbre. Fernando VI, como otros monarcas europeos, no todos, por cierto, ataca a la masonería porque así lo manda el Papa. No parece tener otro motivo. Al menos no lo dice. 30. La segunda es que esa persecución a la masonería no es en ningún caso una reacción popular de la gente, sino institucional. Lo pide la Iglesia y el Estado obedece. Serán la Iglesia y el Estado los que, andando el tiempo, aticen las reacciones populares que sí se producirán contra los masones. Pero ser reacciones instigadas, no espontáneas. La tercera característica que vamos a comprobar ahora mismo es que existen en la práctica solo dos críticas. En términos históricos existen dos críticas a la masonería en España. Unas, las que tienen su origen en el pensamiento religioso, por mejor decir eclesiástico, y otras, las que tienen su origen en otra cosa, sea la que sea, porque los casos son muy contados. La más notable crítica no eclesiástica, no inspirada por la Iglesia a la masonería es la de Benito Pérez Galdós. Podemos llamarles ataques de origen político y social, pero son pocos. Y la cuarta característica, la más importante, y la que sin duda haría hoy muy feliz al profesor Alberto Bárcena, es que ambas clases de ataques a la masonería, las de origen político y social, pero sobre todo las de origen eclesiástico, no menguan jamás, ni cambian. A lo largo de los tiempos se van agregando dicterios, improperios, injurias, en fin, cosas negativas, siglo tras siglo, al enorme memorial de agravios, pero rarísima vez se cae uno de la lista, por más que pasen siglos y se queden esos improperios viejos u obsoletos. Es un rencor acumulativo. El primer documento de envergadura que se publica en España contra la masonería es un librito que no llega a las 150 páginas y que tuvo en el tiempo de su publicación, que es 1752, un éxito verdaderamente notable.
Su título abreviado es Centinela contra francs masones y su autor es un curioso fraile franciscano, misionero en Asia y también revisor de la Inquisición. Era un ilustrado, granadino, se llamaba José Torrubia. En el Centinela, cuya lectura es hoy sencillamente deliciosa, deliciosa, está lo que escribió el propio Torrubia junto a un largo texto original del memorable obispo Pier Maria Giustiniani. Este inmenso Giustiniani era benedictino, consultor de la Inquisición, naturalmente italiano, obispo en lo que hoy es la diócesis de Ventimiglia-San Remo, y llegó allí gracias a que Benedicto XIV lo sacó del obispado de Saona, en la isla de Córcega, donde lo querían matar. Había dedicado 15 años a dejar bien clara su intransigencia y sobre todo su mala leche. Provocó muchos problemas. Lo mismo haría en San Remo, de donde ya no salió. En su pastoral, que inspira claramente al librito este de Torrubia, Giustiniani aturde al lector con una enorme cantidad de citas de santos, de papas, de evangelios, para cargarse de razón o de autoridad en cualquier cosa. Repite contra los masones la acusación de secretismo perverso, de juramento inicuo, de tomar en vano el nombre de Dios, de mendacidad, de hipocresía. Ven ustedes que esto va creciendo, y de algo maravilloso que le copia Torrubia y que ahora veremos. Hasta se permite algún arrebato de orgullo ofendido con la terminología de los masones. Saben ustedes que los masones, de una manera un poco antigua y quizá no del todo bien educada, a los que no son masones les llamamos profanos. Y es exacto, es decir, yo soy un profano en física cuántica. Pues un señor que no es masón es profano en masón. Pues dice Giustiniani, ¿cómo podrá aguantarse que a nos y a todos los que no somos francs masones nos llamen profanos? Esto cabe en pechos cristianos. Estaba francamente enfadado, La carta pastoral contra la masonería de este obispo Giustiniani es lo que en realidad Torrubia quería publicar en su Centinela, después de su largo y sabroso discurso frologético, que es como él mismo llama la introducción que escribe. Torrubia no duda en recurrir a la más burda calumnia para asustar a los ignorantes y azuzarlos contra los francmasones. Dice que un amigo suyo que vive en París le ha contado que son sodomitas, porque en sus reuniones solo hay hombres. Esto era verdad en el siglo XVIII, solo había hombres. Pero ¿qué habría que decir entonces de los conventos de franciscanos como él? O de los coros de los canónigos en las catedrales. Luego habla de nuevo, porque lo ha oído por ahí, esto es maravilloso, de cierto brebaje que les dan cuando hacen el juramento y que les añuda el secreto a la garganta. Esto es España, señoras y señores, queridos amigos. Imagínense ustedes a un teólogo alemán de los tiempos de Kant tratando de convencer a los alemanes de que a los masones les daban una poción mágica que les impedía contar lo que veían o lo que les pasaba. Lo tiran al Rin. Y además es que lo han hecho muy bien. Pero lo que obsesionaba a Torrubia, quien asegura que se infiltró en la masonería para conocerla desde dentro, bueno, en fin, es el secreto. Siempre a vueltas con el secreto. Algo andarán haciendo mal cuando tanto se esconden, dice. ¿Y qué es lo que escondían los masones? Eso Torrubia no lo sabe. Pero como es secreto, tiene que ser malo. Repite 100 veces. Lo que pasa es que él mismo, que era en realidad un ilustrado, es un español del siglo XVIII que sabía botánica, él mismo se da cuenta de que ese argumento no aguanta un soplido. Si todo lo que se guarda en secreto es malo, las deliberaciones de los cónclaves tendrían que ser cosa del demonio. Y los consejos de administración de las empresas, en fin. Pero fraile del siglo XVIII como es, se atreve a intentar un argumento más sólido que eso de cómo es secreto tal. Y se le ocurre el impresionante, inolvidable argumento de los negros y los gallos. Gallos. Gallina y gallo. El argumento es este, y leo lo que dice Torrubia porque no es posible mejorar este texto. Dije que hasta ahora
No sabemos la característica malignidad de los francmasones, al mismo tiempo que los califico por malos. Porque los negros verdaderamente son negros, sin que hasta ahora sepamos cuál es el origen radical de su color. Y los gallos cantan ciertamente a determinadas horas, y hasta ahora no sabemos por qué lo hacen. Pero hasta hoy nadie ha negado tal color a los negros ni tal canto a los gallos, por la ignorancia de los principios de que uno y otro proceden. Así, los francmasones podrán ocultarnos lo que ellos saben y han jurado no decirnos, pero no lo que vemos. Ya sabemos su color y su canto. Por eso conocemos que son malos. Por lo que nos ocultan, sospechamos que son peores. Este monumento a la lógica, en el que a Torrubia solo le falta decir que los masones tienen cara de malas personas y que por eso merecen ser quemados en la hoguera, es superado por poco, y completado por el insuperable obispo Giustiniani, quien no tiene el menor problema en escribir esto que sigue. Los que son fieles y verdaderos hijos de la Iglesia deben obedecer sus determinaciones sin adelantarse impíamente a tomar conocimiento de los fines que nuestra Santa Madre ha tenido en esa prohibición. Y principalmente cuando su santidad asegura expresamente que ha prohibido la congregación, secta o compañía de los francmasones por razones que él tiene y que el mismísimo pontífice sabe. El que no obedece a la Santa Iglesia debe reputarse por étnico y publicano, como dice San Mateo. Ahí está. Esta es la clave esencial de toda la argumentación masónica española, antimasónica española de origen eclesiástico, que no religioso, como acabamos de ver, que es la abrumadoramente mayoritaria. Porque lo digo yo, que soy el Papa. Porque lo digo yo, que soy obispo y mi jefe es el Papa. Porque lo digo yo, que tengo el control absoluto sobre lo que es verdad y sobre lo que no lo es. Pronto veremos que esta línea de pensamiento, si es que a eso se le puede llamar línea de pensamiento, experimentó adherencias, pero nunca se alteró hasta ahora mismo casi, en ese tronco esencial. Giustiniani añade un argumento más que, aun a riesgo de aburrirles, no puedo dejar de citar, porque es de esas cosas que te dejan aplastado en la silla, sin aliento, y pensando que algo te han puesto en el vino que te hace ver visiones. Esto es lo que dice el señor obispo Giustiniani para condenar a los masones en segunda convocatoria. Basta solo saber que el vicario de Jesucristo así lo ha juzgado, prohibiendo esa secta, para que todos los que se precian de católicos cristianos y tienen el carácter de nuestra verdadera religión, crean que la congregación o compañía de los francmasones es intrínsecamente mala e impía. Y mucho más, cuando sabe todo fiel cristiano con cuánto acuerdo y solidez la Santa Sede Apostólica procede en sus juicios, debiendo creer que determina con singular asistencia del Espíritu Santo cuando promueve en la Santa Iglesia el bien obrar y destierra de ella las opiniones sospechosas de los francmasones. De nuevo es porque lo digo yo y, si soy papa tengo estudios, es decir, en algo se me tiene que notar. Yo creo que no es necesario hacer ningún comentario más sobre la honradez intelectual y desde luego moral del señor obispo Giustiniani. Esto es así porque lo dice el Papa, que sus razones tendrá, porque para eso es Papa y ustedes no. Y todos ustedes saben que los papas, cuando hablan, es que hablan de verdad y a ninguno le interesa hablar por frivolidad. Y mucho menos obligar a sus fieles a tragarse tremendas ruedas de molino, sin razones, sin argumentos y sin la más mínima lógica, solo porque lo digo yo. Y esta es, si me permiten ustedes el atrevimiento, la manera de razonar que está en el origen de lo que hoy dice el por tantos motivos ilustre señor Bárcena, que fustiga la masonería desde su cátedra de la Universidad Católica San Pablo CEU. Pronto llegaremos ahí. Ahora dejaremos atrás al maravilloso Fray Torrubia, al no menos maravilloso Giustiniani, y sigamos. 36. Después del argumento del secreto, en todas sus variedades, llega otro, el de la masonería revolucionaria.
Cuando en 1789 se reúnen en París los Estados Generales y el trono de Francia empieza a tambalearse, en la corte de Carlos IV de España cunde el pánico. Es verdad que había masones entre los revolucionarios franceses. También es verdad que había masones entre los enemigos de la revolución. Pero de inmediato se acusa a las logias masónicas de ser nido de jacobinos y se redobla la persecución. Hay un hecho curioso. Justo antes de la Revolución Francesa había en el país vecino alrededor de 1000 logias masónicas, de las cuales apenas 20 pueden considerarse más bien jacobinas. 12 años después, cuando la Revolución Francesa concluye con el consulado de Napoleón, de esas 1000 logias quedaban apenas 75 en condiciones de volver a reunirse. Pero eso, como es natural, no es importante. Si el Papa ha dicho que los revolucionarios come cura son todos masones, pues masones serán, que para eso es el Papa y sabe por qué lo dice, como él mismo asegura. Y si lo negamos seremos étnicos y publicanos, y como ninguno queremos ser esas cosas que no sabemos lo que quieren decir, pues queda establecido el segundo argumento histórico de la antimasonería española. Además de secretistas, son todos jacobinos. Ya van 2 argumentos. El tercero llegó casi inmediatamente después. España se parte en 2 a principios del siglo XIX. Una división que pareció concluir con la Constitución de 1978, pero que ahora vemos que ahí sigue. Napoleón, que no era masón, hizo suyos muchos de los principios de la orden masónica que había adoptado la triple divisa revolucionaria: libertad, igualdad, fraternidad. Y dio un impulso decisivo a una manera nueva de entender la masonería, al menos la continental. Una masonería mucho más popular, noble de corazón y de trabajo mucho más que de sangre, combativa, defensora de los ideales de libertad y justicia. Una masonería de ideales. Esa fue la masonería que llegó a España con el rey José I Bonaparte, que se rodeó de ilustrados que creían de verdad en el derecho y en el progreso de la humanidad, y que en aquel país partido en 2 fueron motejados de afrancesados. Hoy nadie sensato duda del amor a su patria de aquellos afrancesados que creían en las ideas más avanzadas y preferían el gobierno de los Bonaparte al de aquellos Borbones que ya habían ofrecido un espectáculo bochornoso en las abdicaciones de Bayona. Pero entonces no era así. Los afrancesados, y entre ellos los masones, fueron catalogados como traidores a España. Nace así, pues, la idea que luego se desarrollará de 20 formas distintas del antiespañolismo de la masonería, que no desaparecerá ya nunca, aunque se le irán agregando, como se verá, diversas novedades. Es importante señalar que en aquel momento muy buena parte de los patriotas que lucharían por la independencia de la nación asociaban e identificaban ese patriotismo a la religión católica y al absolutismo. Los liberales, entre los que se contaban muchas de las cabezas más claras de la España de entonces, eran para los otros sospechosos de traición. Había entonces demasiada gente decidida a llamar traidor a la patria al vecino que no pensaba como él. Eran los tiempos, como decía ayer mismo el ilustre Joan Francesc Pont, en que la España blanca, que era el color de los sanbenitos que ponía la Inquisición a los que iban a arder en la hoguera, gritaba «Viva la religión, muera la nación», y combatían con toda su alma a la España negra, que era el color de las levitas que se ponían los estudiantes, los abogados, la gente instruida y, por decirlo de una vez, los que muy pronto se iban a llamar liberales. En 1812, en plena guerra de la independencia, los diputados reunidos en la sitiada ciudad de Cádiz, la mayoría de los cuales iban vestidos con levita negra, redactaron la primera constitución de la historia de España. Entre ellos había ilustres masones, como Agustín de Argüelles, el sacerdote Diego Muñoz Torrero, José María Queipo de Llano, conde de Toreno, el geógrafo Isidoro Antillón, el ilustre jurista José María Calatrava, el ecuatoriano José María Lequerica, o el letrado y ex cura Manuel Antonio García Herreros, llamado el Numantino, entre bastantes más.
Ni todos los liberales eran masones, ni todos los masones eran del grupo liberal. Pero es innegable que buena parte de la Constitución de 1812 está impregnada de los grandes principios masónicos. El célebre discurso preliminar de la Constitución de 1812 es obra de Agustín de Argüelles. El maravilloso artículo 6 dice así: el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Benéficos. Es casi una cita literal y cabe creer que sentimental, de la hermosa frase en que los masones en nuestras tenidas calificamos a los trabajos recién concluidos de justos y perfectos. Argüelles no se atrevió a tanto y puso benéfico, y le quedó precioso. Secretistas, revolucionarios, antiespañoles y ahora liberales. Hasta ahí iba el catálogo en 1812, y esto último no era ninguna broma, porque el liberalismo, doctrina que ha sido condenada formalmente por la Iglesia hasta bien entrado el siglo XX, ¿quién nos lo iba a decir hoy?, proponía no solo la libertad de pensamiento dentro de un orden, sino la liberación de las llamadas manos muertas, es decir, la desamortización de los bienes eclesiásticos. Dice Richard Hare en su libro España y la Revolución del siglo XVIII que al llegar el siglo XIX, entre el 35 y el 40% de todas las tierras cultivables de España estaba en manos de la Iglesia. Entre el 35 y el 40% de todas las tierras de España, en las que se podía sembrar algo. Y esas tierras, como las de la nobleza, estaban fuera del mercado, no se podían comprar ni vender. Esto, en términos sencillos, era condenar a la pobreza perpetua a un país cuya población no dejaba de crecer. La Iglesia jamás perdonó la desamortización ordenada en 1836 por Juan Álvarez Mendizábal, es decir, la expropiación de inmensas extensiones y edificios propiedad de la Iglesia para que la economía española fuese del siglo XIX y no del siglo XVI, como hasta entonces. Y es que Mendizábal, además de liberal, era masón. ¿Para qué quería más la España reaccionaria? El siglo XIX vio nada más empezar la independencia de las naciones que España seguía controlando en Hispanoamérica. Y aquí los generales, casi todos masones como Simón Bolívar, San Martín, el controvertido Francisco de Paula Santander, Belgrano, O'Higgins, Sucre, Miranda y muchos de los demás habían aprendido en las logias españolas no el odio a España, que no lo tenían, sino que sin la libertad no se puede vivir, porque la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Esto decía Cervantes por boca de Don Quijote. Eso impulsó a los libertadores americanos y a los antimasones recalcitrantes que durante décadas se han empeñado en culpar a la masonería de la pérdida de las colonias, como ellos las llamaban y aún las llaman hoy, habría que contestarles que sí, que tienen razón. Que naturalmente, de no haber sido por la masonería, hoy España seguiría siendo propietaria de los virreinatos de Nueva Granada, del Río de la Plata y del Pirú, como se decía entonces, y los galeones seguirían llegando a Cádiz, mes sí y mes no, cargados de oro y plata y custodiados por el navío anfibio portaaeronaves Juan Carlos I, buque insignia de nuestra armada. Hace falta ser tonto. En 1812, un periódico de la ciudad, El Sol de Cádiz, publicaba cosas como la que sigue: esta santa religión, la patria y el rey me obligan a publicar todo cuanto sepa y en adelante supiere de esta infernal secta. La religión porque somos cristianos y cuando menos el masonismo introduce la tolerancia. La patria porque somos españoles y no podemos sufrir lo que se ha sufrido y se sufre en la España. Y el rey porque si los malditos francmasones triunfaran, pobre Fernando VII.
bien se puede afirmar que no reinaría. En esto convienen todos los hombres, menos los ateístas, deístas, francmasones y la gavilla de pícaros que los disculpan. Ustedes no lo pueden ver porque no lo tienen delante, pero yo sí. El redactor de la noticia, que era el reverendo padre capuchino Manuel José Anguita Tellez, escribió Gavilla con B. Hasta ahí llegaban las luces de Trento. Pero el día de Año Nuevo de 1820 se subleva el coronel masón Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, Andalucía, al frente del ejército que esperaba para embarcar hacia el otro lado del Atlántico y sofocar las rebeliones independentistas en Hispanoamérica. En marzo, Fernando VII está rodeado en su palacio y no tiene más remedio que firmar el famoso manifiesto que ha pasado a la historia como uno de los monumentos universales al cinismo y a la cobardía. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Comenzaba el trienio liberal y volvía a la vigencia la Constitución de 1812. Medio siglo después, Benito Pérez Galdós, con el que no me voy a meter mucho porque era un golfo genial y desde luego sincero, recrearía aquellos 3 llamados años en uno de sus episodios nacionales, El Grande Oriente. El protagonista, Salvador Monsalud, que no es ni mucho menos un servil o un persa, como se llamaban los partidarios del absolutismo, dice lo que sigue: antes me dejaré matar que contribuir a este desorden y figurar en una sociedad que es un hormiguero de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una hermandad de pedigüeños. Y es solo el principio. Galdós, por medio de sus personajes o hablando él directamente, hace un retrato brutal, feroz de la masonería de los años 20 del siglo XIX, aunque también se puede leer aplicada a la de su propio tiempo. El talento de Galdós eleva las burlas anteriores hasta el sangrante escarnio. Esta crítica es fundamental, primero porque añade una acusación más, que es la de la conspiración para el propio beneficio. Y en segundo lugar porque es de las poquísimas que no tienen su origen en el pensamiento religioso o eclesiástico. Galdós era un comecuras de tomo y lomo. No le molestaban de la masonería los secretos, su liberalismo, su supuesto antiespañolismo ni la monserga de que quería acabar con la religión, cuando 9 de cada 10 masones eran creyentes. Lo que le subleva es su mediocridad, su falta de rigor y de ética, todo aquello que adoptó en aquellos 3 años, el que se convirtiera en un mecanismo para medrar y para que los mediocres quitasen el puesto a los más preparados gracias al amiguismo y al compadreo. Es decir, exactamente lo mismo que había ocurrido con los gobiernos absolutistas. Ustedes están echando de menos, sin duda, un ingrediente muy famoso en este cocido: el judaísmo. El famoso contubernio judeomasónico que definió el general Franco tiene su origen muy atrás, en el siglo XVIII, pero es en el XIX cuando florece con más fuerza. El XIX es un siglo claramente antisemita en todo el mundo, tanto en Europa como en América. Y ya se sabía que los masones usamos, dentro de la metáfora general de la construcción, imágenes y símbolos tomados de la Biblia, como la leyenda del arquitecto Hiram, las columnas del templo de Salomón, la cronología que llamamos de la verdadera luz y otras cosas parecidas. En aquel caldo, a la retahíla ya conocida de secretistas, filosofistas, herejes, liberales, ilustrados, revolucionarios, antiespañoles, conspiradores, y ya puestos, si ustedes quieren, sodomitas y drogadictos también, como decía el padre Torrubia, solo le faltaba el añadido de judíos. El problema era que en España había pocos judíos. Como diría el general Narváez, tiempo después, cuando le decían que tenía que perdonar a sus enemigos, decía: es imposible, los he matado a todos. En España, en el primer tercio del siglo XIX, hay pocos judíos, pero eso es un problema menor. Lo que importa no es lo que la gente sabe, sino lo que la gente cree. Y a fin de cuentas, todo el mundo se había puesto a hablar de los judíos, por supuesto mal. Así que el que luego sería arzobispo de Valencia
el clérigo integrista Simón López García, fraile oratoriano, escribía en su Despertador cristiano-político, qué título para un libro, Despertador cristiano-político, que los judíos se encontraban al frente de la secta masónica. El Papa Pío IX califica a la masonería de sinagoga de Satán en su encíclica Etsi Multa de 1873. Los nombres que difunden esa idea en España son sencillamente incontables. Félix Sardà i Salvain, Josep Torràs i Vallès, el terrible antisemita Peregrín Casabó, Marcelino Menéndez y Pelayo no dudan en atribuir el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan a las logias de Cádiz, poderosamente secundada por el oro de los insurrectos americanos y de los judíos de Gibraltar. ¿Qué tendrían que ver? Bueno. En la pérdida de las colonias intervienen directamente los judíos, según el mismo autor, en connivencia con los masones. No es nada difícil encontrar la alarma del complot judeo-masónico en periódicos españoles como los carlistas El Correo Español de Madrid, El Correo Catalán de Barcelona, el integrista El Siglo Futuro, la revista jesuítica El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús y muchos más. La identificación de la masonería con el judaísmo, cosa que podéis ver en la imagen con toda claridad, fue enormemente popularizada por la difusión de una de las más monumentales patrañas del conspiracionismo universal, los célebres protocolos de los sabios de Sion. Un panfleto elaborado a principios del siglo XX por la policía secreta del zar de Rusia, plagiando otro panfleto francés contra Napoleón III y una mala novela alemana, todo eso de los años 60 del siglo XIX. Era simplemente un pastiche. El objetivo de la Ochrana, que así se llamaba la policía secreta del zar, era convencer al mundo de que efectivamente existía una organización judía mundial y secreta que buscaba el control del planeta a través de la masonería. El fraude se descubrió muy pronto, en 1921, gracias a un periodista del diario Times, que encontró el libro francés del que habían copiado aquel cuento los policías rusos. Luego apareció la novela alemana. No sirvió para nada. Los protocolos se tradujeron a más de 20 idiomas, se vendieron millones de ejemplares, porque mucha gente prefirió creer una manifiesta mentira porque le resultaba útil para sus ideas o sus planes. Los nazis, desde luego, los dieron por buenos y en ellos apoyaron también el Holocausto. En Bielorrusia pasó lo mismo y perdieron la vida 60.000 personas. En el mundo islámico se difunden y se citan hoy con absoluta seriedad. Las copias y versiones se siguen multiplicando en Internet y, claro está, el dictador español Francisco Franco los tenía en la mesita de noche. Halló en ellos un complemento inmejorable para su construcción mental, antimasónica y antisemita. Ya solo nos quedan dos ingredientes del cocido antimasónico. El primero es espectacular. La siguiente, por favor. El satanismo. Que es al que se alude, como decíamos al principio, al que alude el ilustre profesor Bárcena, como hemos visto. Escuchen esto, por favor. Se manifiesta Lucifer en figura humana una vez a la semana en el templo masónico de Charleston. Satanás se aparece en forma de un hermoso joven de 30 años sin vestido alguno. Señoras, por favor. Esto va precedido de un fenómeno, desde luego, satánico. Los muros del Sanctum Regnum despiden llamas y se oyen 7 golpes sordos. Parece que el suelo se abre profundamente. Un soplo cálido e impetuoso quema el rostro de los adoradores del demonio. Durante un segundo apenas se produce un calor intenso y Lucifer aparece entonces de pie. Esto es una tenida masónica según la prensa católica de Sevilla, en el diario La Información, en enero de 1894. Y la gente lo leía. Y hay que suponer que un número estimable de lectores tendían a creérselo.
La pregunta no es qué habrían bebido y en qué cantidades los redactores de esta noticia, sino de dónde la sacaban. Porque esto, no lo negarán ustedes, es un prodigio de imaginación y demuestra un talento extraordinario para la novela de terror. Variedad, vampiros y demonios, que hoy en día está tan en boga en montones de series de televisión. Pues bien, sí se sabe de quién es. Esto que publicaban los curas sevillanos es la traducción del francés de lo que se inventaba un señor prodigioso, llamado Joseph Gabriel Antoine Jogan Pagy, que ha pasado a la historia con el seudónimo de Leo Taxil. Una más. Cara de buena gente que tiene. Está de sobra contada la historia de este embaucador francés que durante 2 décadas, las últimas del siglo XIX, se rió de todo el que se le puso por delante gracias a una cara dura insuperable y a una imaginación portentosa. Al principio se dedicó a escribir unos libros delirantes contra la Iglesia, repletos de insultos, de mentiras y de pornografía. Consiguió que le dejaran hacerse masón. Lo echaron al año siguiente y volvió a las baterías de su portentosa fantasía contra la orden. A su talento como fabulador se deben libro tras libro las célebres paparruchas, según los cuales los masones eran adoradores del diablo, celebraban misas negras en las logias, profanaban hostias, sacrificaban vírgenes, bebían sangre de niños y cometían todo género de fornicaciones sin distinción de sexo y danzaban lujuriosamente alrededor de Baphomet, que era un diablejo con cabeza de macho cabrío. Esto último es el origen de una célebre broma entre los masones españoles de hoy, quienes ceremonia tras ceremonia de pase de grado se preguntan unos a otros entre risas: oye, ¿lo de la cabra cuándo va a aparecer? Porque esta vez tampoco ha salido. Es bien conocida la invención de Leo Taxil del famoso palladismo masónico, aún más rebuscada desde el punto de vista asatanasado, y de la jamás vista Diana Vaughan, lideresa de aquel cuento inventado por el histrión francés. No la vamos a repetir, pero sí merece la pena hablar del famoso Congreso Antimasónico Internacional, celebrado en Trento, tenía que ser en Trento, entre el 26 y el 30 de septiembre de 1896. Aquella reunión, una iniciativa exclusivamente católica en la cual la estrella absoluta fue Taxil, fue organizada por la llamada Liga Antimasónica Internacional y presidida por el obispo de la diócesis de Trento, Eugenio Carlo Baluzzi. Fue bendecida por el Papa León XIII, que escribió un breve para el acontecimiento. No fue ninguna tontería. Acudieron allí para denostar a los masones y organizarse contra sus perfidias 36 obispos, 60 delegados episcopales y unos 700 congresistas. No había ave. Entre los españoles estaban nada menos que el cardenal arzobispo de Valencia, luego lo sería de Toledo y primado de España, Ciriaco María Sancha y Hervás, que ya ha sido beatificado por la Iglesia. Estaba Carlos María de Borbón y Austria Este, pretendiente carlista al trono de España, que se decía llamar Carlos VII, y numerosísimos políticos de lo que hoy llamaríamos sencillamente extrema derecha. Cuando el tal Taxil reveló en la Sociedad Geográfica de París al año siguiente de aquel congreso que todo el palladismo y el satanismo masónico y lo de la cabra se lo había inventado él, lo mismo que a la célebre Diana Vaughan, el ridículo más bochornoso se abatió sobre muchas cabezas cubiertas con capelos cardenalicios y hasta con el solideo blanco, porque parece que León XIII llegó a recibir en audiencia privada al sinvergüenza de Taxil. Pero fue un ridículo momentáneo. La Iglesia decidió que la defensa de la fe importaba menos que la verdad de los hechos. La patraña del satanismo masónico dura hasta nuestros días. Hemos dicho al principio que no prescribe ninguna de las acusaciones, se van acumulando unas a otras. Dura hasta nuestros días, como podemos comprobar gracias a las sapientísimas e informadísimas palabras de don Alberto Bárcena, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo II. Y no es el único. Hay una cosa que me gustaría que quedase clara. Hasta ahora, desde mediados del siglo XVIII,
la antimasonería española ha usado elementos, cuesta trabajo llamarlo argumentos, diferentes, disociables entre sí, distintos, cosas que se pueden separar y discutir, si acaso, de una en una. Eso estaba a punto de dejar de ser así. Y esta es la peculiaridad de la antimasonería española. En el siglo XIX, la Iglesia sufre una de las convulsiones más graves de toda su historia. Sucede lo impensable. Al menos en Italia, la connivencia histórica entre el altar y el trono, entre el poder civil y el poder eclesiástico, se rompe. Los italianos deciden unificar sus numerosos reinos en una sola nación, que se llamaría Italia. Y eso significaba quitarle a la Santa Sede sus posesiones temporales. Las guerras de unificación italiana terminan en 1870. ¿Y a quién le echa la culpa Pío IX, el último papa rey, de aquel despojo? Es la célebre cuestión romana, como se llama en la historiografía del siglo XIX. Igual que se independizaron los pueblos hispanoamericanos medio siglo antes, Italia se unifica por irresistibles razones históricas, económicas, sociales, culturales y políticas. Pero es que es verdad que muchos de los líderes de aquel Risorgimento eran masones, empezando por Giuseppe Garibaldi. La Iglesia, que no recuperará un territorio soberano, el mínimo Estado Vaticano, hasta 1929, casi 60 años después, no se lo perdonará jamás a sus viejos rivales enemigos, que pretendieron siempre una sociedad de hombres libres, unida por vínculos fraternales y no por la obediencia a los dogmas religiosos y a la autoridad religiosa. El Papa excomulga al rey Víctor Manuel II, lo cual hace saltar por los aires decenas de bulas pontificias anteriores, en las que la alianza entre el poder civil, la monarquía, y el poder de la Iglesia era, y eso se repitió 1000 veces, el fundamento mismo del orden social. Conclusión: la Iglesia pisa el acelerador en sus diatribas antimasónicas. La terrible y brillantísima encíclica Humanum Genus de Gioacchino Pecci, Papa León XIII, el documento pontificio más duro y mejor construido de todos los tiempos, el Papa va mucho más allá de las simples sospechas de sus mediocres antecesores, se difunde con extraordinaria rapidez e intensidad. Antes eran condenas, reprobaciones, burlas, epítetos. Ahora es la guerra. Es la guerra. Y los católicos españoles se alistan. También ellos pisan el acelerador antimasónico. Se alistan con más furia que nadie. Más papistas que el Papa. España está viviendo uno de los momentos más convulsos de toda su historia. La caída de Isabel II, el efímero reinado del rey masón Amadeo I de Saboya, una república con 4 presidentes en 11 meses, la restauración de Alfonso XII y una depresión económica muy seria. Con la nación hecha un desastre en todos los órdenes imaginables, un grupo no nutrido, pero sí muy brillante, de personas se aglutina en torno a una causa, el carlismo. Ya varias veces derrotado, pero no muerto, y en torno también a una idea, la reacción, que es como el nombre que ellos mismos adoptan, contra quienes, en su opinión, han llevado a España a 2 metros del precipicio, a veces a 2 metros más allá. Su síntesis ideológica, aparte de la defensa de la causa dinástica, era un odio, no tiene otra palabra, hacia el liberalismo, el constitucionalismo y, por encima de todo, contra la masonería. Su identificación con la Iglesia, con aquella Iglesia humillada, airada y también furiosa contra los masones por lo que había pasado en Italia, era absoluta, militante y apasionada. El integrismo reaccionario español tiene un padre innegable en el erudito Marcelino Menéndez y Pelayo, católico intransigente y defensor de una España imperial de tintes románticos, a cuyo definitivo almacenamiento en el pasado no se resignaba. Pero Menéndez y Pelayo era un alma cándida en comparación con los demás. Al menos en su discurso es posible encontrar aún, cuesta pero se puede, si no argumentos demostrables, al menos algunas causas concretas.
Pero en aquellos años, en el emergente mundo integrista, hasta eso sobraba ya. Se había fraguado una amalgama terrible. Todas las acusaciones anteriores, secretistas, filosofistas, herejes, ilustrados, liberales, revolucionarios, antiespañoles, judíos, conspiradores, satánicos, comeniños, lo de la cabra, todo eso se había fundido en una sola idea, sin sutilezas, sin análisis ni distingos sobre los masones. Eran el mal por antonomasia, el mal absoluto sin mezcla de bien alguno, como decía el catecismo del padre Ripalda. La masonería, gracias a aquellos que se llamaban a sí mismos reaccionarios y que sentían un furor 1000 veces mayor que el que sentía quien se lo había inspirado, que era el Papa, pasó a ser la causa de todas las calamidades inventadas y por inventar. Los integristas seguían al pie de la letra una frase terrible de León XIII en la encíclica Humanum Genus, una frase indigna de la inteligencia de aquel hombre, pero utilísima para los fines que perseguía: que la masonería estaba detrás de todos los daños y perversidades es un hecho tan conocido que no necesita demostración. Ya no hacía falta argumentar, razonar ni demostrar nada. Era evidente que la masonería era el mal con mayúscula. Y eso no necesitaba ser demostrado porque era evidente, todo el mundo podía verlo con sus ojos. Y quien lo dudase se convertía en sospechoso de ser masón. Casi hemos vuelto a la increíble desvergüenza intelectual del obispo Giustiniani. Si lo dice el Papa, que sabe tanto, y para eso es el Papa, ¿quién tiene narices de llevarle la contraria? Este es el pensamiento de Juan Vázquez de Mella, de Ramón Tirado y Rojas, que era, por cierto, masón renegado, de Ramón Nocedal y Romea, y de todos los ideólogos de la autotitulada reacción española. Y este es, naturalmente, el pensamiento, por llamarlo de alguna manera, en el que ha bebido desde su adolescencia Francisco Franco. A la espesa y ya entonces innecesaria sopa argumental antimasónica que venimos describiendo, Franco añade, es verdad, la identificación de la masonería con el comunismo internacional, absoluto disparate, del que él estaba convencido gracias a un razonamiento espeluznantemente sencillo. Si la masonería, traidora a la patria, encarnaba y prohijaba todos los males que históricamente se habían abatido sobre España, que era el dogma esencial del integrismo reaccionario de Mella, Nocedal y los demás, forzosamente tenía que estar también conchavada con el comunismo, el socialismo, el anarquismo, además de con el judaísmo y el liberalismo falaz y trasnochado, el capitalismo y lo que fuese, daba igual. Pero sobre todo con el comunismo. Franco ponía sus obsesiones de encima de la mesa con mucha facilidad. Que todo aquello fuese contradictorio entre sí no tenía la menor importancia. Era una verdad evidente que no necesitaba demostración. Y quien lo dudase se convertía en sospechoso. Hay una fuerte carga personal en esto. Franco odiaba a su padre por haber abandonado a su madre, a la que él adoraba, y su padre era masón. Franco detestaba a su hermano Ramón por ser mucho más popular y bastante más guapo que él, y su hermano era masón. Franco, según todo lo... Falta el papel, pero es lo único que falta, había intentado ser admitido en las logias por 2 veces, y las 2 veces fue rechazado. Al odio antimasónico procedente del integrismo, reaccionarismo ideológico, se había añadido pues un rencor personal. De ahí la célebre ley de la que hablábamos ayer sobre la represión de la masonería y el comunismo toda vez, del 1 de marzo de 1940. De ahí los 70.000 expedientes que se guardan en el archivo de Salamanca contra masones, sospechosos de ser masones, y familiares y amigos de masones que cometieron el delito, porque era delito, de no denunciarlos, y que fueron duramente castigados por ello. De ahí los miles de muertos, se ha repetido muchas veces la cifra de 16.000 sin que haya estudios concluyentes sobre esto. Los miles de muertos en todo caso que dejó tras de sí aquello que más que una decisión ideológica o política era manifiestamente una obsesión patológica. Esta obsesión que no lo abandonó jamás, en sus últimas palabras en público el 1 de octubre de 1975, volvió a citar a la añosa conspiración masónico-izquierdista en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social.
Resultó ser, por fuerza de la dictadura, extraordinariamente contagiosa aquella obsesión. Para agradar al caudillo no había nada más útil que significarse en la furia antimasónica. Esto produjo literalmente miles de libros, folletos y discursos en los que personajes del más variado calibre, posición, relevancia y procedencia ensayaban contra la masonería unos discursos que competían entre sí en lo que podríamos llamar nocedalismo. Esto es, una virulencia ciega. A ver quién dice contra los masones la barbaridad más gorda. Valía todo, no había límite. Es más, había premios por inventar burradas. Y eso es lo que produce al fin lo que deseaban Torrubia y Giustiniani casi 200 años antes. Que el recelo, o mejor todavía, el odio a la masonería calase no en las instituciones, sino en la sociedad. Hoy es perfectamente, en España, perfectamente posible ser comunista, anarquista, separatista, ateo, gay, transexual, socialdemócrata, protestante o cualquier otra cosa de las que Franco detestaba. Hasta del Barça se puede ser. Esto naturalmente es una broma, que me perdonen los del Barça. Pero sigue siendo un problema ser masón. Hay numerosos y hermanas hoy que prefieren que no se sepa que son masones porque podrían tener problemas en su trabajo, con sus amigos o con su familia. Yo no puedo hacerles una foto a ustedes y publicarla. Porque ¿qué van a decir? ¿Según quiénes? El odio africano que sentía Franco hacia la masonería fue al final lo único que le salió bien a aquel señor. ¿Y por qué? En su encíclica Humanum Genus de 1878, un León XIII furioso porque de Italia le había quitado a la Iglesia sus estados pontificios, critica con toda elocuencia y hace responsable a la masonería de males tan inicuos y tan demoníacos como la libertad de expresión en medios escritos u obras de teatro, el cine todavía no se había inventado, la libertad religiosa, la moral laica, por más que estuviese culturalmente fundamentada en la cristiana, la separación de la Iglesia y el Estado, el divorcio y, por último, la educación laica. Eso es lo que a León XIII, en 1878, le parece cosa del mismísimo demonio y prueba de lo criminales que eran los masones de su tiempo. Vale. Pues bien, todos, absolutamente todos estos conceptos que el Papa Pecci le parecían en 1878 el preludio de la llegada del anticristo al mundo de la mano de la masonería, todos esos conceptos fueron reconocidos, admitidos en su existencia inevitable y en no pocos casos asumidos por la propia Iglesia en el Concilio Vaticano II, de cuya clausura se acaban de cumplir 51 años. Todos, sin excepción. Tanto los que la Iglesia pasó a defender después de haberlos vituperado, tanto los que la Iglesia pasó a defender después de haberlos vituperado, el caso de la separación de la Iglesia y el Estado civil, o la libertad de credos, que ahora son algo asumido por Roma, como aquellos que no le gustaban tanto, como por ejemplo la enseñanza laica o el divorcio. En estos dos casos, como en otros, el concilio propuso a los creyentes una sana convivencia basada en el diálogo y en el mutuo respeto, no en la imposición, ni en el anatema, ni en la excomunión. La asunción por la Iglesia romana en 1965 de principios y evidencias que solo 80 años antes le parecían a León XIII obra de Satanás e influjo directo de la masonería, hizo que la Iglesia rectificase o anulase sus repetidas, furibundas y 1000 veces copiadas condenas hacia la orden masónica. Nunca en ningún caso. En el concilio, el obispo mexicano Sergio Méndez Arceo intentó que se tratase la cuestión con honestidad. Casi lo tiran al Tíber.
Lo más que se logró, y eso 2 décadas después del concilio, fue la eliminación del famoso Canon 2335 del Código de Derecho Canónico promulgado por Benedicto XV hace un siglo, en 1917, canon en el que se decretaba la excomunión late sentencia expresamente contra los masones. Esa condena es eliminada en el siguiente código, el del 25 de enero de 1983, en el que Juan Pablo II castiga con interdicto a quienes dirijan o pertenezcan a asociaciones que maquinen contra la Iglesia, pero ya no da nombres, ya no se refiere a nadie en concreto. Pero es que 10 meses después de la promulgación del Código de Derecho Canónico, en noviembre del mismo año del 83, el entonces gran inquisidor de la Iglesia, cardenal Joseph Ratzinger, hace pública una declaración sobre la masonería que firma el Papa Juan Pablo II, en la que se reiteraban y se repetían las condenas anteriores, porque la Iglesia es santa y no se puede equivocar, y en la que se ratificaba la prohibición para los católicos de iniciarse en la masonería si no querían que se les negase la comunión. En resumen, desaparecen las causas de la condena, porque la Iglesia las acepta como realidades e incluso las asume como propias, pero la condena se mantiene. Y se ratifica. ¿Cómo puede ser esto? Pues miren ustedes, yo no lo sé. No lo entiendo. Es como si un juez condenase a alguien a cadena perpetua por haber matado a otro, y luego cuando se demuestra que el acusado era inocente, el juez le dice, pues vas a seguir en la cárcel porque no habrás sido tú, pero sigues teniendo cara de mala persona. Solamente hoy, hace unos cuantos meses, se ha producido un acontecimiento de trascendental importancia en este aspecto. Un cardenal de la Iglesia Católica, Gianfranco Ravasi, publicaba en el diario italiano Il Sole 24 Ore un artículo en forma de carta en el que se tendía la mano cauta, pero franca y amistosamente a los masones, en atención a la enorme cantidad de valores comunes entre el catolicismo del siglo XXI y la masonería. Es la primera vez que esto pasa en 300 años. Es nada más que un primer paso, pero un paso importantísimo porque no tiene precedentes y rompe o al menos agrieta un encono mutuo que dura siglos. Como no podía ser de otro modo, el catolicismo tridentino y cavernario ha destinado a Monseñor Ravasi una tormenta de insultos asombrosa. El trueno más suave ha sido el epíteto de traidor, y en esa tormenta no podía faltar, como es lógico, la voz del por tantos motivos ilustre y benemérito profesor Alberto Bárcena, de quien ya hemos hablado hoy un par de veces, y que no ha excomulgado al cardenal por la única razón de que no le dejan hacerlo. Vivimos en un país en el que la identificación entre conservadurismo político y militancia católica sigue siendo abrumadoramente mayoritaria. No existe prensa conservadora de envergadura que no esté teñida de sumisión episcopal. España es el único país de Europa, junto con Polonia, en el que pasa esto. Seguimos identificando ateo o laico con rojo, algo inaudito en el resto del mundo civilizado. Así, numerosísimos líderes de opinión de esta corriente política ultracatólica, identificada con la extrema derecha, siguen atacando a la masonería tan solo y nada más porque hacerlo es, o les han dicho siempre que es, de buenos cristianos. Pero no saben por qué lo hacen. Lo manda la Iglesia, punto. No hay nada más que razonar, que pensar ni que discutir. Si la Iglesia tiene manía a los masones, sus razones tendrá. Este es un argumento de hoy. Alguien le está diciendo cosas muy bonitas por ahí atrás. Sus razones tendrá, y usted se calla, que decía Giustiniani, cuando se les argumenta que esas razones no son tales, que la propia Iglesia las desarmó una por una en el Concilio Vaticano II, sencillamente les da igual. No varían un milímetro su posición. Quizás es que seguimos teniendo cara de malas personas. Yo sé que la tengo, pero ustedes a lo mejor no. Pero nos tienen condenados al infierno y a la compañía del mismísimo demonio sin posibilidad de revisión de causa. Da igual lo que hagamos. Somos el mal. Somos la herencia del concepto de mal absoluto, sin mezcla de bien alguno, que se definió en la redacción de principios del siglo XX. Por eso les decía al principio que estoy íntimamente convencido de que el profesor Alberto Bárcena no sabe en realidad lo que dice ni por qué lo dice.
no es capaz de exponer de dónde procede su viejísimo odio a la masonería. No lo ha pensado nunca. No argumenta nunca, puesto que no es posible llamar argumentación a la repetición de tópicos eclesiales que la misma Iglesia jubiló en el Vaticano II. Se limita a dar por hecho, por sabido y por sentado, que como todo el mundo sabe sin necesidad de que se lo demuestren porque es evidente, la masonería es perversa. Eso es lo que le han enseñado a creer desde niño la Iglesia cuya fe profesa. Eso es, como quizá diría él, lo que le manda a creer Dios. Lo mismo le pasaba a Ricardo de la Cierva, o le pasa hoy al ancianísimo cura Manuel Guerra y a tantos más. Aunque, perdón, les juro a ustedes que esto no estaba preparado, ¿eh? Yo traigo este texto escrito desde ayer. Hay algunos casos muy curiosos de honestidad intelectual antimasónica que no tenemos, por desgracia, tiempo de tratar aquí hoy porque es tarde. Solo les propongo un nombre. Si quieren leer un libro radicalmente antimasónico escrito por una persona que argumenta, que analiza, que formula sus acusaciones usando la cabeza y no las tripas, aunque las formule desde el catolicismo más radical, lean ustedes el libro El secreto masónico desvelado de José Antonio Ullate Favo. Pero es una excepción. La práctica totalidad de los antimasones españoles del siglo XX y XXI, los Vidales, Ciervas, Guerras, Bárcenas, perdón por lo de Bárcenas, de toda laya y condición, no argumentan nunca, no razonan, no distinguen entre los ingredientes de ese espeso, indigesto, plúmbeo y tantas veces contradictorio cocido antimasónico al que se ha llegado después de 3 siglos. Eso es lo que ha durado la identificación de la masonería con la idea del mal puro, redondo, sin fisuras ni matices, un mal total y compacto, homogéneo e inanalizable, un mal simple como el mecanismo de un chupete, ideado para fanáticos integristas incapaces de pensar con una mente simple como el mecanismo de un chupete. Yo les pido a ustedes que hagan una cosa: no se comporten como ellos. Es decir, no me crean. No den por bueno todo esto que yo les he dicho. Piensen por su cuenta. Lean, investiguen si les interesa este asunto. Pero no se traguen a cucharadas lo primero que les dice un señor que se sienta a hablar en una mesa, porque entonces estamos haciendo lo mismo que hacen y han hecho los del equipo contrario desde hace 3 siglos. Si la masonería tiene que recuperar en España el prestigio que alguna vez tuvo, el prestigio que tiene en tantos países civilizados del mundo, no será a base de propaganda, de eslogans, de ejaculatorias y de hablar delante de gente que no usa su capacidad de análisis ni su libertad de pensamiento. Úsenla ustedes, se lo pido por favor. Fórmense su opinión sobre la masonería, sea favorable o contraria, que eso en realidad da igual, pero háganlo después de haberse informado, de haber comparado, de haber contrastado, de haberse dado cuenta de qué es la realidad exacta, de cuáles son los hechos que decía Bertrand Russell y de haber razonado lo que les dicen unos y lo que les dicen otros, entre ellos yo, que no tengo por qué estar diciendo la verdad ni tengo por qué tener razón. Es decir, hagan ustedes lo que los masones tratamos de hacer todos los días en nuestras logias. Pensar por nuestra cuenta. Y ojalá nos salga bien a todos. Muchas gracias por su atención.